la hepatitis B. Ya. Bueno, habiendo culminado todo lo que es las exposiciones, vamos a continuar con lo que es nuestras clases, ¿ya? Y precisamente la unidad que nos toca es la unidad 8, es precisamente la familia Picornavirus. Entonces, la familia Picornavirus en sí tiene distintos géneros en ella. Entre ellas están los géneros que va a venir a ser el enterovirus, que es de la poliomielitis, que es uno de los más importantes, el enterovirus en sí, que es uno de los que empieza a causar todas las disenterías en los niños, en los humanos, el rinovirus, característico de los resfríos comunes y catarros, el aftovirus, de la fiebre aftosa que se ha visto en enfermedades del tercer mundo y otros directamente que se han dado hasta en Latinoamérica. Los cardiovirus, que se caracterizan por atacar al corazón, ¿ya? Y los hepatovirus, que vienen a ser los virus de la hepatitis A. La familia vírica tiene distintos serotipos. Habíamos hablado que cada género tiene subgéneros. Entonces, el virus de la poliomielitis tiene desde 1 a 3 serotipos. Los virus patológicos que ocasionan la poliomielitis vienen a ser el virus 1 y el virus 3. El coccidiovirus, que viene a ser el tipo A, que también tiene serotipos exclusivos, que los patológicos vienen a ser los virus 1, 22 y 24. El coccidiovirus B también tiene sus serotipos el 1 y el 6, los hechovirus el 1, 9, 11, 27, 29, 34, y la hepatitis A en sí, con su enterovirus tipo 72 que ya había mencionado Joana. Otros enterovirus que van a ser los tipos 68, 71, que solamente se habla de mención. Entonces, ya ustedes hablaron de los órdenes, pero dijimos que cada orden tenía familias patológicas. Ahora, estas familias tienen géneros y subgéneros. Ahora, estos géneros, subgéneros, tienen serotipos, ¿ya? Y determinados serotipos son los que empiezan a causar las patologías. ¿Cuáles son sus propiedades importantes los picornavirus? Ya se menciona, icosaédrico, un diámetro en un margen de 28-30 y de 60 hasta 70 subunidades daltónicas, ¿ya? Son con un material genético simple, como un ARN. ¿Y a qué hacen referencia sobre las subunidades? Subunidades habla a los capsómeros que están formando la capside, ¿ya? Su ARN monocatenario lineal con una polaridad positiva, entonces al ser una polaridad positiva va a pertenecer al grupo 4 ¿ya? Sus proteínas son polipeptidos principales desdoblados a partir de una poliproteína. ¿Qué es un polipeptido? Simplemente son péptidos grandes, muchos péptidos unidos. Una poliproteína, muchas proteínas que están unidas, nada más. No presentan envoltura, son desnudos. Entonces, si son desnudos, significa que son mucho más estables al medio. Sus características. Ya habíamos mencionado que una de sus propiedades de estos serotipos van variando de acorde a precisamente los serotipos que estos lleven en sí. ¿Dónde llevan estos serotipos? Estos serotipos están en la membrana, en los epítopes de cada proteína, las proteínas codificadas con el material genético, ¿ya? Estos virus, estos serotipos, son estables a pH ácido. Mayormente los virus en pH ácido pierden su estabilidad. Pero yo les había mencionado que son desnudos, y si son desnudos, son muy estables. A partir de los 37 centígrados, se vuelven virus estables, ¿ya? Ellos no son termolábiles. Necesitan temperaturas muy altas para poder ser eliminados. O bien puede ser con la congelación que se puede eliminar esta clase de virus. ¿De dónde mayormente se lo puede aislar o de dónde se lo puede sacar a estos virus? ¿Ya? Son virus mayormente intestinales. Habíamos mencionado al virus entérico, habíamos mencionado la poliomielitis, habíamos mencionado al virus de la hepatitis A. Entonces, son virus intestinales
que va a ser, como bien mencionaba también Johanna, oro gastrointestinal. La infección va a ser boca-ano. Ahora, ¿cuáles de estos virus del grupo picornavirus se asocian más a lo que van a ser las infecciones respiratorias? ¿Ya? ¿Qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, características para algo, ¿ya? Entre esos virus los vamos a poder encontrar a los rinovirus y los coronavirus, que van a ocasionar el síndrome coriza. Este síndrome coriza hace mención a que va a haber signos y síntomas característicos de un resfrío común: fiebre, rinitis, cefalea, dolor de cuerpo y signos y síntomas característicos, haciéndolo un síndrome. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser los menos frecuentes que provoquen este síndrome? El virus de la influenza, la parainfluenza, el enterovirus y el adenovirus. Son muy escasos, muy rara vez. Mayormente suelen dar en temporadas X, ¿ya? El síndrome flu, que significa por fluidez, rinitis. En eso se caracteriza el virus de la influenza, la parainfluenza y el adenovirus. El crup de la parainfluenza, ¿por qué? Porque se da la crujición articular. Se caracteriza por el crujido, el dolor articular. ¿Quiénes están ahí? El virus de la influenza, el sincitial respiratorio y el adenovirus. Las bronquiolitis, el bronquio, resfrío con tos expectorante, catarro, ahí está el virus sincitial respiratorio. Y entre esos puede ser la influencia, parainfluenza y el adenovirus, pero muy escasos, rara vez pueden provocar. Y la bronconeumonía es en sí un síndrome secuelar a una fase de coriza, ¿ya? Cuando se dan las características de una bronconeumonía, cuando hay retenciones de flemas a nivel pulmonar. ¿Cuándo ocasionan estos virus? Cuando el paciente ya ha estado en una fase aguda y va pasando a una fase crónica. Es ahí donde se da la influenza, el virus de la influenza, el sincitial respiratorio, el adenovirus. También podemos verlo en el virus de parainfluenza, sarampión, varicela y citomegalovirus. Cosa que muy rara vez el virus del sarampión va a provocar flemas pulmonares o la varicela, que mayormente es en piel, o el citomegalovirus. Pero, como les dije, pasando de una fase aguda a la crónica, se suele ver estos casos, ¿ya? El enterovirus. Mayormente, ¿de dónde se lo aísla el enterovirus? Del tracto digestivo, porque se expulsa en heces. Sobrevive a pH ácido y la temperatura de 37. Mayormente en nuestro organismo estamos con una temperatura desde 35 a 37. Internamente nuestro cuerpo es térmicamente estable. Nosotros no somos, si nuestra temperatura baja de 35 grados, empezamos a sentir frío. Cuando nuestro cuerpo eleva la temperatura, es precisamente para evitar que estos microorganismos se reproduzcan, ¿ya? Ahora, a diferencia del rinovirus, este rinovirus mayormente a nivel nasal o faríngeo, del tracto respiratorio, como secreciones al hablar, al estornudar, al toser. Este rinovirus no sobrevive en pH ácido. Es por eso que no llega al tracto digestivo como los enterovirus. En cambio, los enterovirus son difíciles de eliminar. Hay muchos niños, como les decía, el virus del cólera ha sido ocasionado por estos enterovirus, el cual la gente, por más que tomaba eucaliptos y se hacía un sinfín de cosas, no podía sanar, porque el virus llegaba al tracto digestivo y sobrevivía en el pH ácido del estómago. En cambio, los otros virus buscaban un lugar sistémico para poder colonizar y donde podían diseminarse, replicarse, multiplicarse, es ahí donde se quedaban. Como estos rinovirus intentaron llegar al tracto digestivo, no lo lograron, se fueron a nivel del tráquea por las ramas pulmonares a los pulmones, en el cual ahí pudieron subsistir, dado que también a nivel pulmonar la temperatura de nuestros pulmones es más baja que la temperatura que tenemos a nivel gastrointestinal. ¿Ya? ¿Por qué? Por el intercambio constante de oxígeno. El oxígeno tiende a ser frío. Ahora, hablemos sobre las generalidades de estos picornavirus. La familia Picornaviridae tiene 230 virus,
son extensos, tanto en humanos como en animales. Más de 230 miembros, divididos entre 5 y 9 géneros. 9 géneros. Los enterovirus que ya habíamos mencionado, dañinos, provocan diarrea, vómito, problemas gastrointestinales. Los rinovirus, que mayormente provocan las infecciones respiratorias. Los cardiovirus, directamente los daños hacia el corazón, al músculo cardíaco. Los actovirus, que se generalizan más hacia los animales. Los hepatovirus, el daño directamente hacia el hepatocito. Los parechovirus, que también ocasionan problemas tipo sincitiales respiratorios. Los herbovirus, los covovirus y los tesovirus, que tienen síndromes parecidos que van a ocasionar a nivel sistémico. Picornavirus hace sinónimo de virus pequeño con material genético simple. Ya habíamos mencionado su diámetro, que era de 20 a 30 nanómetros, y con una cápside icosaédrica desnuda. Eso lo hace bastante resistente a muchas situaciones climáticas. Puede ser que un género sea resistente y el otro sea lábil. Presenta 5 unidades de proteínas y 4 polipéptidos. ¿Qué significa 5 unidades de proteínas? Significa que una envoltura hace un capsómero, 2 envolturas, segundo capsómero, y así forman la cápside. Y bien dice, no poseen envoltura. La cápside son resistentes a lípidos como éter, cloroformo, sales. ¿Por qué? Porque son proteínas y las proteínas no son compatibles así. Para que pueda ingresar necesita una membrana con fosfolípidos. ¿Ya? Su estructura tiene 60 protómeros, pero también se considera que... Doctora, ¿Perdón? una pregunta. ¿La envoltura le hace más resistente o más lábil? No. Cuando tiene envoltura, el virus se convierte en más inestable, más lábil, ¿ya? Y cuando es sin envoltura, entonces se convierte en, es más estable. No puede ingresar cualquier sustancia en la proteína, porque para que pueda ingresar cualquier sustancia por una cápside de pura proteína, tiene que ser compatible, tiene que haber receptores compatibles. ¿Y por qué es más inestable con una envoltura? Porque la envoltura de todas las membranas en general es a base de una bicapa lipídica, ¿ya? Que tiene un lado hidrófobo y otro hidrofílico. Y entonces, como tiene lípidos incrustados en su membrana, todo tipo de sustancia orgánica puede traspasar esa membrana y lisar ese virus. Pero en los virus desnudos no hay esa membrana con esa bicapa, entonces se vuelve mucho más estable para el medio ambiente donde se encuentre y donde se lo rodea. ¿Ya? Ya está bien, gracias. Perfecto. Entonces, la cápside tiene 60 protómeros que van a ir formando esa estructura icosaédrica. Esos protómeros es lo que van armando al contorno de quién? Del núcleo, para proteger el núcleo. Cada protómero va a armar un capsómero. La unión de los capsómeros hace la cápside. Ahora, estos picorna, ya habíamos mencionado también, que tienen una medida entre 20 a 30 nanómetros con una cápside icosaédrica. Pueden ser pentámeros de 5, protómeros de más de 60 a 70, de acorde a cada género, familia o subgénero. Algo característico. ¿Cómo se libera ese material genético de la célula? Lo hace mediante lisis celular. ¿Qué significa? Que para poder multiplicarse, una vez dentro de la célula, hace muchas réplicas y lo llena la célula. Y cuando quiere salir de la célula, ¡pam!, la revienta. Entonces, esa célula ya no sirve para volver a producir más copias iguales al virus. Tiene familias y muchas familias. Y entre esas familias va a tener género y subgéneros. Las subfamilias, que ya habían mencionado a las jóvenes, los coronaviridae, los astroviridae, potiviridae, flexibilidae, togabilidae, de acorde a género, de acorde a especie. Es bastante amplio el área viral.
Vamos a enfocarnos en lo más importante. ¿Qué ocasiona el poliovirus o el virus de la poliomielitis como nosotros lo conocemos? Mayormente ocasiona la poliomielitis paralítica. El virus de la polio se ataca directamente al sistema nervioso, hace un paro en el cual el paciente pierde la motilidad de los miembros inferiores, incluso hasta el tronco media base. Ocasiona las meningitis. Mayormente los pacientes que han cursado con una meningitis no han podido salir ilesos. Lamentablemente las meningitis son tan dañinas o patógenas porque hacen un daño directo a nivel del encéfalo, ¿ya? Y los síndromes febriles, que sería lo más simple, lo más sencillo que pueda ocasionar el poliovirus. Los síndromes febriles suelen darse porque el virus ingresa solamente a nivel sanguíneo y no se aloja en un determinado órgano o aparato a continuar su multiplicación viral, ¿ya? Los virus Coxsackie A se caracterizan por una meningitis aséptica, que ya había mencionado, que son las mismas manifestaciones clínicas. La serpangina, que va a haber daño directamente de todo lo que va a ser a nivel de partes blancas. Se da un daño en el cual el paciente tiende a presentar coloraciones ictéricas. Más se da en la niñez y se da pues, precisamente que tiende a dañar a nivel del hígado, a nivel del hepatocito. Entonces esto va a manifestar hacia la parte exterior que van a ser las mucosas y van a haber llagas a nivel de la boca, de la garganta, en los pies y en las manos. Y va a haber una blase blanca, rojiza, pueden ser dolorosas como no también. Entonces, se caracteriza por eso. El síndrome febril mayormente se da cuando el virus ingresa al torrente sanguíneo, pero no ocasiona en sí una replicación en un órgano. La conjuntivitis, vamos a tener el rompimiento de los capilares del globo ocular, ocasionando la inflamación de la conjuntiva. Los síndromes pie-mano-boca. Hay un endurecimiento de lo que viene a ser el pie, la mano y la boca. Estos virus tienen esa capacidad. Los virus Coxsackie B provocan también la meningitis aséptica, el síndrome neonatal grave, que significa una ictericia, un daño hepato general, una miopericarditis, que es infección al miocardio, encefalitis, infección del encéfalo, una pleurodinamia, que donde se encuentre pleura, no va a haber una función real de la pleura, dado que todos los organismos todos nuestros órganos están cubiertos por una telita. Esta telita se llama la pleura. Y casi todos presentan el síndrome febril. El hechovirus se presenta con la meningitis aséptica, la conjuntivitis, el exantema cutáneo. El exantema cutáneo, el síndrome neonatal grave, otra vez. El exantema, perdón. Y entonces el síndrome neonatal grave y el síndrome febril. ¿A qué hace referencia el exantema cutáneo? El exantema cutáneo hace referencia a unas erupciones que van a salir en la piel, tipo difusa, como sarpullidos o picaduras de insecto, ¿ya? Que mayormente provocan estos virus. Ahora, los enterovirus, ¿por dónde ingresan? Ingresan por la boca, por la mucosa intestinal o por vías respiratorias. ¿Por qué? Por vías respiratorias. Porque la vía respiratoria está muy comunicada por la vía intestinal, gastrointestinal, o se va a diseminar de forma sistémica por la vía sanguínea, ¿no es cierto? Todo lo que ingresa a nuestro organismo por una herida, por la mucosa ya sea vaginal, anal, bucal, la mucosa del ojo, se va a ingresar por vía sanguínea y va a buscar un lugar donde multiplicarse para poder empezar a diseminarse en un determinado órgano, ¿ya? Los rinovirus son casi exclusivos de las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque mencionábamos que son inestables a los ácidos. Entonces es un poco más complicado llegar hacia el nivel pulmonar, ¿ya? Los enterovirus se eliminan por las heces durante periodos prolongados que ya habíamos mencionado.
La replicación de los virus. ¿Cómo se replican estos virus? ¿Ya? El virus, o también llamado virión, entra por endocitosis. ¿Qué significa una endocitosis? Hagamos recuerdo que este virus no tiene membrana. Como no tiene membrana, entonces las proteínas de este virus van a ir y se van a acercar a las proteínas de la membrana celular, porque la membrana celular es una bicapa con proteínas incrustadas. Entonces, este virus con su proteína va y ¡pam! Agarra las proteínas de la célula y abre una pequeña brecha y lo mete junto con la membranita. Endocitosis, endo, mete membrana para adentro, agarra una burbujita y en el interior luego rompe esa membranita que no es del virus porque lo va a codificar esas proteínas. Con su material genético lo codifica e ingresa. Acuérdense que tiene RNA, no tiene ADN, entonces no necesita entrar al núcleo, ¿no es cierto? Como no necesita entrar al núcleo, este virus, una vez adentro, rompe su membrana y empieza a codificar. ¿Dónde codifica? En el retículo endoplasmático rugoso, a nivel de los ribosomas. Es ahí donde empieza a hacer su codificación, replicación y saca sus nuevos materiales genéticos, que son a base de RNA. Prepara su ensamblaje, los ensambla y los suelta. Como habíamos dicho que eran liberados, estos eran liberados por una lisis celular, ¿no es cierto? Una vez han completado su multiplicación, la célula revienta, se lisa y se muere. Y es de ahí de donde salen luego los viroides y los priones para seguir haciendo sus cursos funcionales, ¿ya? Ahora, su ciclo de vida del virus es rápido. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que su replicación se replica constantemente, ¿ya? Para luego provocar la lisis celular. Una vez se ha dado la infección inicial, las proteínas celulares van a empezar a disminuir. Dentro de 1 a 2 horas se da la pérdida de la cromatina y empieza el núcleo mismo de la célula a homogenizarse. Es ahí cuando se va a dar lo que es la lisis celular, porque esta célula ya no le sirve más al virus. La célula tiende a alisarse, ¿por qué? Porque cuando se empieza a sintetizar estas proteínas, las proteínas virales, las vacuolas que están cerca del núcleo se van a empezar a llenar del material citoplasmático, ¿ya? Una vez se llenan del material citoplasmático, del líquido extracelular, la membrana de la célula empieza a hacerse más permeable, porque las vacuolas están metiendo líquido extracelular a intracelular. Y entonces estas partículas del virus empiezan a ensamblarse y se rompe. Se rompe la célula para así estos nuevos virus empiecen a colonizar otras células huésped. Sus propiedades, las más importantes de los picordas, para que se nos quede bien claro. 1. Icosaédrico, de 28 a 30, entre 60 subunidades. Tienen material genético de ARN, por lo tanto, no necesitan ingresar al núcleo celular para realizar su replicación y su multiplicación, ¿ya? Tienen un ARN con una cadena única. Hayamos dicho que los material genético de ARN tienen una cadena doble helicoidal. Presentan proteínas, sí, 4 tipos de proteínas principalmente, que van a estar armando los capsómeros para así armar la cápside. No posee envoltura y su replicación, volvemos a indicar, se realiza en el citoplasma. ¿Por qué en el citoplasma? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir por qué la replicación se da en el citoplasma? ¿Por qué contiene el ARN? Porque contiene ARN y no contiene ADN, ¿no es cierto? No necesita ingresar al núcleo. Lo realiza en el citoplasma, en el mismo RNA de la célula, porque el RNA no es parte del núcleo. El RNA es parte del
en el aparato de Golgi, en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, ahora, cuando vamos a investigar a un determinado virus, se analizan los tipos de proteínas que lleva codificadas. Hablábamos que tiene 4, 5 proteínas codificadas para armar los capsómeros. Estas proteínas, cuando uno va a investigar, son precisamente las proteínas que debe buscar, ya sean métodos de PCR o métodos de Western blot. No se ubica el virus en sí, se ubica las proteínas que el virus va dejando o va quedando cuando éste se está multiplicando y replicando. Porque cuando una célula muere, lo único que va a mantener la célula es su material genético liberado. Porque lo que son los ribosomas, lo que son el RNA de la célula, las proteínas de la célula, empiezan a ser codificados por el virus. Y es lo único que vamos a poder encontrar ante un estudio que nosotros lleguemos a hacer, bien sea de PCR o bien sea de un Western blot o cualquier tipo de mecanismo con biología molecular. Ahora hablemos sobre los rinovirus, que habíamos mencionado que los rinovirus eran más sensibles que los directamente los enterovirus. ¿Ya? Los rinovirus tienen entre 100 y 120 serotipos causantes de enfermedades respiratorias. ¿Ya? Se transmiten de persona a persona, mano contaminada, cualquier fluido que pueda ser capaz de ingresar por la mucosa nasal, oral, conjuntival. ¿Ya? Las gotas de flujo, que siempre hablamos que cuando estamos hablando ni cuenta nos damos. Y estas gotitas son las que tienen la capacidad de ingresar por la mucosa y contaminar. ¿Ya? Son agentes de virus pequeños, ya habíamos mencionado los rinovirus también, icosaédricos, ARN, virus desnudo. ¿Ya? Se cultivan en células diploides de embrión humano y también se lo cultivan para poder hacer investigaciones en embriones de distintos animales. Los rinovirus, su patogenia y su cuadro clínico en sí. El virus llega por mucosa nasal, oral, conjuntival, se disemina por la mucosa, vía aérea, hacia la faringe, invade la célula y se replica. Se va a producir un edema en la mucosa, liberan histamina, cahiquina, y luego hay una congestión nasal y empieza a producir la mucosidad constante. Hay tos, irritación faríngea, difonia y una invasión a nivel de la mucosa respiratoria, el cual como consecuencia puede pasar a darse una neumonía o una bronconeumonía, como va a ser característico de uno de los síndromes que ocasionan este tipo de virus. ¿Ya? Su epidemiología de los rinovirus. El virus es resistente a la desecación y a los detergentes. Significa que tenemos que saber utilizar el desinfectante adecuado. Su replicación se da a temperaturas estables de 33 grados. No se puede dar a temperatura 37 grados como se dan los enterovirus, dado que estos no tienen envoltura, pero son un tanto más sensibles que los enterovirus. Ya habíamos mencionado cómo se transmitía. Mayormente las personas que corren riesgos se da en cualquier edad, pero los cuadros del sistema inmunológico son muy importantes. ¿Ya? Cuando estos virus empiezan a replicarse, reproducirse, muchos lo han visto. Cuando empieza, bien, ya sea la primavera o ya sea finalizando otoño, por la baja defensa del invierno. En la primavera porque empiezan las gotas de polen provocando las alergias. ¿Ya? ¿Cuáles son las enfermedades por el rinovirus? Ya dijimos, resfriado común. ¿Cómo se caracteriza? Tos, dolor de cuerpo, estornudos, garganta, nariz tapada, secreciones, picazón, malestar general, cefalea. Eso provoca el rinovirus, resfrío común. El asma que se caracteriza por la alteración inflamatoria a nivel pulmonar, el cual provoca que no haya un intercambio gaseoso adecuado en nuestros pulmones. La sinusitis, que es un malestar a nivel nasal. La adenoiditis, una infección a nivel de otorrino que pasa hacia los oídos. O una inflamación a nivel nasoamigdalar. Las faringitis, las laringitis, las traqueitis y las bronquitis son infecciones nasofaringea hacia nivel de la tráquea. ¿Por qué? Porque este microorganismo ingresa a nivel respiratorio y va ocasionando los daños.
Siempre escuchaba referente a este tipo de virus. Dice que si nuestra saliva tuviera un color, tanto que nosotros hablamos, nos tocamos, si la saliva fuera como la sangre, dice, estaríamos empapados de rojo, porque cada que nosotros hablamos eliminamos más de miles y miles de gotitas de flúor, que nosotros no lo vemos. Cuando nosotros estornudamos, hasta millones de microorganismos podemos eliminar. Por eso se dice que si la saliva fuera color rojo, todos estaríamos contaminados. A donde asentemos nuestra mano, a donde yo me ponga a platicar con alguien, estaríamos totalmente contaminando. Hablemos sobre los enterovirus. ¿Quiénes eran estos los enterovirus? Estos eran los que ocasionaban los daños en el tracto gastrointestinal y eran bastante resistentes al ácido del estómago. Por eso estos podrían ingresar por la boca, luego diseminarse en nuestro organismo hasta llegar al tubo digestivo. Estos grupos, ¿cuáles son? Los poliovirus, los coxsackievirus y los hechovirus. ¿Cómo se transmiten? Ya dijimos, contaminación, fecalismo, secreciones de las vías aéreas, por estornudo, por tos, por hablar. Contaminación de alimentos, manos, utensilios. Es muy importante el lavado correcto de las verduras, porque las verduras vienen del campo. Mayormente las personas del campo todavía no se tienen los baños como actualmente hay acá en el área rural, ¿no es cierto? En el área urbana. En el área rural, perdón, ahí confundí las cosas. En el área rural es donde todavía falta un poquito más colocar, llenar, es decir, de lo que vienen a ser las letrinas, baños adecuados para el ambiente. Entonces las frutas y verduras nosotros no sabemos bajo qué condiciones han sido cultivadas. Y es importante saber higienizar todo lo que llevamos a la boca, ¿ya? Los enterovirus son los más virulentos que hay, mayormente en los niños. También se da en los adolescentes, en los adultos, de acuerdo a los estados inmunológicos, ¿ya? Las manifestaciones clínicas pueden variar, desde una fiebre hasta una parálisis. ¿Quiénes ocasionan solo una fiebre? Puede ser desde el virus de la polio hasta el virus del hechovirus. O bien una parálisis como se caracteriza el virus de la poliomielitis, ¿no es cierto? Responsables de epidemias como la poliomielitis. Por eso es que hay que realizar el esquema de vacunación adecuado y continuo. Son patógenos de humano. Ingresan por la boca, invaden tejido, linfoide, faringe, intestino. Resistentes. Sobreviven en el agua, en el ácido. Su transmisión de persona a persona puede ser por la fecal oral o las secreciones conjuntivales. Se excretan más de un mes. Significa que ese virus, una vez dentro, empieza su replicación aproximadamente durante un mes, hasta que nuestro sistema inmunológico logra eliminarlo. Pero yo no sé quién va a aguantar un mes con unas deposiciones de ese tipo que ocasiona el enterovirus o el daño que este virus ocasiona. Características virales, igual que los rinovirus. ARN, una cadena, 20-30, a diferencia, es más pequeño, ¿ya? En lo que viene a ser su composición de proteína. Este tiene 32 capsómeros. También es desnudo. Crece en el cultivo de células humanas o células del mono. Entonces, este virus nosotros nos va a costar hacer la investigación. Mayormente hay test inmunológicos para determinar lo que vienen a ser los anticuerpos, ¿ya? Los patógenos de los enterovirus, ya al principio habíamos dicho que habían distintos serotipos, ¿no es cierto? La 68, 69, 70, 71, y que en base a eso se les iba dando un nuevo tipo o algo diferente que los caracterice de uno u otro. Por ejemplo, viendo, el 68 produce la neumonía, el 70 lo que viene a ser la conjuntivitis hemorrágica, el 74 empieza a ocasionar lo que viene a ser la poliomielitis, y así sucesivamente. Ahora, ¿cuáles son sus propiedades? Tanto de rino como entero. Ya habíamos mencionado que los rinovirus eran lábiles a pH ácido, los enterovirus resistentes a pH ácido. Los rinovirus necesitan estar a una temperatura aproximada de 33 grados para poder replicarse. En cambio, los enterovirus a 37 grados siguen su replicación.
Los rinovirus no perciben un efecto, es indiferente su efecto tanto a detergentes, no es sensible. El enterovirus es resistente a los detergentes. Presenta más de 100 serotipos, el enterovirus presenta 72 serotipos, se transmiten por aerosoles y el enterovirus, materia orofecal. Tiene que estar el material genético en sí. El rinovirus, tracto respiratorio y el enterovirus, intestino. ¿Ya? ¿Qué es lo que causa en sí el enterovirus? ¿Ya? El virus de la poliomielitis ocasiona parálisis, encefalitis y meningitis. ¿Quiénes son estos virus que tienen esa capacidad de ocasionar? El de la polio, los Coxsackie A, Coxsackie B y los hechoviruses. ¿Quiénes? Los virus carditis que ocasionan infecciones cardíacas van a ser los cardiovirus que ya habíamos mencionado. Y los daños neonatales graves vienen a ser los Coxsackie B y los hechovirus. Habíamos mencionado también quienes ocasionaban las serpanginas, ¿no es cierto? Habíamos mencionado también quiénes eran los que ocasionaban el síndrome de pie, mano, boca. ¿Ya? Habíamos mencionado quiénes ocasionaban también el rash cutáneo, las hemorragias conjuntivales, las infecciones de tracto respiratorio y así sucesivamente. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades causadas por los enterovirus? Infección asintomática, meningitis, parálisis, exantemas febriles, enfermedades respiratorias agudas, miocarditis y orquitis. ¿Los enterovirus ocasionan infección asintomática? Sí. Las meningitis, sí, también ocasionan meningitis. ¿Cuándo un virus ocasiona meningitis? Cuando este virus migra a nivel de las meninges. No ocasiona parálisis, ocasiona exantemas febriles, ocasiona enfermedades respiratorias, no ocasiona daño al corazón y no ocasiona las orquitis. ¿Cuál es su epidemiología del enterovirus? Puede haber infecciones asintomáticas en el cual el paciente está eliminando el virus. Este virus es muy resistente a ácidos, detergentes y calor. Es hasta complicado eliminarlo. Transmisión fecal-oral, higiene deficiente, ingesta de agua contaminada, comida contaminada, contacto con manos y vómite. Distribución mundial, frecuente en verano. Patogenia. No provoca enfermedades entéricas. Ingresan por la boca, invaden tejido linfoide, de faringe e intestino. Se replican en las células a nivel del intestino. Igual que todos los virus, van a ingresar por una endocitosis para luego ocasionar su replicación a nivel citoplasmática en el reticulo endoplasmático rugoso, una vez allenado y producen su función citolítica, ocasionando la lisis celular. La mayoría de los virus que son infectados por los enterovirus son asintomáticos, a no ser que el sistema inmunológico se encuentre deprimido o suprimido. Muchas veces el mismo organismo logra ocasionar la eliminación del virus sin necesidad de hacer algún tratamiento aleatorio o poder ayudar con algún tratamiento, dado que también hay vacunas para estos grupos de virus que vienen a ser los enterovirus. Las exantemas que veníamos a decir en las pieles, en todo el cuerpo que suelen ocasionar. ¿Ya? El poliovirus. Estos virus son patógenos tanto para animales como para el ser humano. Se conocen 3 serotipos. El serotipo de Brunilla, el Lacin y el león. En cualquier lugar se vuelve endémico. Distintos países, de acuerdo al virus que llegue a ese determinado país, se vuelven endémicos. Si llegase acá a Bolivia, por ejemplo, el 3 se volvería endémico. Pero nosotros estamos vacunados contra el virus de la poliomielitis o el poliovirus. El poliovirus, epidemiología. Mayormente se da
en menores de 5 años. Su riesgo principal es el daño a las meninges y la parálisis. Los poliovirus, su patogenia, invaden el tejido linfoide de la faringe. Deciden quedarse faringe digestivo o en el mismo tejido linfoide. Ingresan directamente a nivel de la sangre, para una vez de forma sistémica llegar bien hacia el tejido linfoide de la faringe digestivo o quedarse en el mismo tejido linfoide, para poder así ocasionar daño a nivel ganglionar. Ocasionan una hiperplasia en los ganglios. ¿Qué es una hiperplasia? Es deformación de la célula. Las células que más infectan y lesionan son las células de la médula espinal, de la materia gris. Es por eso que ocasionan la parálisis. Dañan la médula ósea, ¿ya? La médula espinal. Entonces no hay un control motor y lamentablemente no hay reversa para este tipo de infección. Es aquí la importancia de colocar la vacuna para la poliomielitis a nuestros hijos. Se clasifican enfermedades menor y mayor, poliomielitis paralítica y no paralítica. Va a ser de acuerdo a dónde vaya este virus a replicarse. Cuando el virus ingresa, ya habíamos dicho, si el virus ingresa a nivel de la médula espinal, va a ingresar a estas células, se va a replicar y las va a lisar. Es por eso que hay un daño total de las células y se da la inflamación a nivel de esta célula de la médula espinal, ocasionando la parálisis. O bien, puede ser que el sistema inmunológico, que nosotros tenemos un sistema inmunológico, detenga el daño que ocasiona el virus de la poliomielitis. ¿Cuáles son sus complicaciones? La insuficiencia respiratoria, de acuerdo a qué ganglio, a qué tejido vaya ataque. Hipertensión arterial, arritmias cardíacas, vejiga paralítica, paro respiratorio y parálisis. Diagnósticos diferenciales. Casi siempre, cuando se da este tipo de infecciones, se tiende a paliar con muchos antibióticos, ocasionando el síndrome de Guillain-Barré. O bien, los escorbutos, que vienen a hacer daño a nivel de encías. ¿Cuáles son las enfermedades? Bien se había dicho que pueden ser asintomáticas. ¿Cómo? Puede ser una poliomielitis, ya sea paralítica y no paralítica. O puede ser una poliomielitis en el cual simplemente se dé una emesis, una cefalia, una disfagia, dolor de cabeza, malestar general, pérdida de apetito, fiebre. O una poliomielitis no paralítica, donde hay un leve daño a la médula espinal que va a dar una rigidez de cuello y una emesis. O una poliomielitis con paralítica, donde va a haber un daño a nivel de médula espinal y se da la parálisis de miembros inferiores. Si no se logra controlar a tiempo, se va a dar la parálisis incluso de los miembros superiores. Esa es la deformación que ocasiona la poliomielitis, cuando ocasiona el daño con una parálisis. ¿Ya? Lamentablemente es irreversible, no hay forma de solucionar. Se ha dado en los países más pobres, más bajos, en África se suelen dar. Entonces, llega un virus de eso, persona que no cuente con la vacuna corre riesgo, mayormente si es un cuadro de inmunodeprimido o inmunosuprimido. Hablemos ahora sí sobre los Coxsackie-virus hechovirus. Están los del A y los del B. Los del A ya habíamos mencionado que originaban las herpanginas, que eran la enfermedad de mano, pie, boca, y las conjuntivitis hemorrágicas, que se caracterizaban por ocasionar ampollas, aftas a nivel de mucosa. ¿Ya? Los del grupo B, en miocarditis, pericarditis o meningoencefalitis. Tenemos también los serotipos AB, que van a producir las meningitis, hepatitis y enfermedades respiratorias. Ahora, este término hace referencia a virus endémicos citopáticos. Son virus
que ocasionan daños sistemáticos a nivel citotóxicos. Ahora, estos virus, hay más de 32 serotipos. También se cultivan en células de mono o bien en cerebro de ratón. Se localizan en el intestino del hombre y cuentan con 30 serotipos que también ya habíamos mencionado. Al hablar de enterovirus, hace referencia también a lo que viene a ser los enterovirus. Presentan una simetría cúbica de 20 a 30, ARN de una cadena, epidemiología, vía fecal oral, que ya habíamos mencionado, su patogenia viral se da oral o a veces respiratoria, dado que son característicos de ese tipo. Se replican en el tejido linfoide, de faringio, de tejido de tubo digestivo, placas de Peyer o ganglio o mesenterio. Las meninges, ¿qué son las meninges? Infección de las meninges, que va a ocasionar cefalea. El cuello se endura, hay fiebre y hay malestar general. Muy rara vez se logra salir de una meningitis. Es bastante complicado porque hace un daño directo hacia médula espinal. Las herpanginas, fiebres con úlceras dolorosas en las mucosas bucales, paladar, lengua, ocasionando una disfagia, falta de apetito, y una emesis, vómito. Las enfermedades de mano, pie, boca, fiebre y ampolla, en las manos, paladar y pies. Característico de la herpangina. La miocarditis, fiebre, dolor torácico, arritmia, e incluso va a haber una hipertensión arterial. Bueno, jóvenes, espero que hayamos quedado claro hasta ahí. Ya. Yo sé que están cansaditos, ya hemos escuchado a los compañeros y luego ahora yo más. Así es que, de todas maneras, vamos a tratar de ir avanzando lo que va a ser para su segundo parcial. Y cualquier duda para que vamos resolviéndolo en el transcurso, ¿ya? Hemos hecho énfasis en el enterovirus y el rinovirus, ¿no es cierto? Espero que se les haya quedado algo. Yo sé que no podemos memorizar, captar las cosas tal cual, pero por lo menos algo va quedando en nuestra cabecita para ir recordando. No vamos a ser especialistas en virología, pero sí debemos de tener un conocimiento general. Ahora sí, jóvenes, pueden descansar y nos vemos el día viernes con ustedes.